Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K con tecnología OLED. A la izquierda el LG C3, un modelo del 2023, y a la derecha el Samsung S95B, un modelo del 2022. Hago esta comparativa porque por lo menos aquí en Colombia el S95C, que sería el reemplazo del S95B, aún no ha llegado. De hecho, hace apenas un par de meses se empezó a comercializar el S95B. Mientras que el LG C3 es un modelo de este 2023 y también hace poco se empezó a comercializar aquí en Colombia y en la gran mayoría de países. Y por supuesto hago esta comparativa porque en la gran mayoría de países muchas personas se preguntan cuál de estos dos modelos con tecnología OLED vale la pena. Pero antes de empezar, aquí puedes por supuesto corroborar que se trata de los modelos mencionados: LG C3 a la izquierda y Samsung S95B a la derecha, en este caso ambos en tamaños de 55 pulgadas. Y estas serían las últimas versiones de software disponibles hasta la fecha para ambos modelos: la 03.10.55 para el LG y la 1430 para el Samsung. Empieza esta comparativa por el apartado Smart. Estos son sus controles remotos: el Magic Remote para el LG con el mismo diseño de años pasados y el One Remote para el Samsung también con el mismo diseño de años pasados. Simplemente la gran diferencia es que el One Remote se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, mientras que el Magic Remote del LG utiliza baterías desechables, aunque el control remoto del LG es más funcional porque se puede hacer scroll y además aparece un cursor en pantalla, lo cual facilita muchísimo más la navegación en general. El sistema operativo del LG es por supuesto WebOS, propio de la marca, mientras que el del Samsung es Tizen, también propio de la marca. Ese es el diseño del menú principal. La fluidez del sistema operativo en estos dos modelos es muy buena, abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos, se puede adelantar y retroceder sin problema, responden muy bien. Realmente no tengo quejas al respecto de ninguno de estos modelos en esta área. También me gusta destacar esta función de configuración de control remoto universal que poseen ambos sistemas operativos, la cual permite que sus controles remotos se puedan sincronizar con distintos dispositivos, entre ellos decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio, con lo cual con los controles les puedes dar comandos tanto al televisor o a los televisores como a los decodificadores de señal digital, con lo cual te libras de tener que utilizar dos controles al mismo tiempo. En cuanto a asistentes de voz, debes tener presente que ambos televisores son compatibles con los asistentes de voz propios de cada marca y también en la mayoría de países son compatibles además con el Amazon Alexa y el asistente de voz de Google. Pero por lo menos en el caso del Samsung de fábrica, al menos aquí en Colombia y en otros países, solamente es compatible con el Bixby Voice. Y para poder hacer que sea compatible con el Amazon Alexa y el asistente de Google, debes cambiar el país de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo hacerlo. Y en el caso del LG, en la gran mayoría de países, incluyendo aquí en Colombia, es compatible tanto con el asistente de voz propio de la marca LG como también con el Amazon Alexa. Pero no es compatible con el asistente de voz de Google, aunque en otros países al parecer sí. Y ambos modelos son compatibles con la función de manos libres o conocida como Hands-Free Voice Control. También es bueno que sepas que la tienda de aplicaciones es propia de cada sistema operativo, que me parecen que son muy amplias, aunque no son tan amplias como la Play Store de Google. Y también ten presente que si no encuentras la aplicación que quieres dentro de estas tiendas, simplemente no la puedes instalar de ninguna otra manera. Y que las aplicaciones en cuanto a variedad y cantidad pueden cambiar dependiendo de cada país o de cada región. Y hablando de este aspecto, ten en cuenta que una de las aplicaciones más populares por parte del C3 y de otros televisores LG sería LG Channels, la cual permite reproducir contenido multimedia sin pagar por medio de la aplicación Pluto TV y de otras aplicaciones IPTV. Mientras que en el caso de los televisores Samsung existe la aplicación Samsung TV Plus, pero en la gran mayoría de países de fábrica no es compatible con esa aplicación y para
que sea compatible, sí o sí debes cambiar el país de tu televisor Samsung a uno donde de forma nativa sí sea compatible con esa aplicación, por ejemplo Estados Unidos, por ejemplo México, entre otros países. Una de las funciones más importantes en los televisores con tecnología OLED es poder apagar la pantalla y que el sonido se siga reproduciendo. Esto es posible tanto cuando conectas, por ejemplo, tu smartphone vía Bluetooth a ambos televisores, como cuando utilizas aplicaciones, pero por lo menos con la aplicación YouTube en este modelo C3, como puedes percibir, no es posible, y es extraño porque en modelos LG OLED de años pasados sí se puede. No sé si sea un bug y que más adelante lo solucionen con alguna actualización de software, esperemos que sí. Mientras que en el modelo Samsung sí se puede con la aplicación YouTube. Y en ambos modelos se puede apagar la pantalla tanto con otras aplicaciones como al conectar, por ejemplo, tu smartphone vía Bluetooth. Y en cuanto a la función Multiview lado a lado y Multiview Picture in Picture, ambos modelos son compatibles con ella. Simplemente que en el caso del C3 añadieron una función extra conocida como monitor de PC dual que hasta ahora no he podido probar. En ambos modelos la función Multiview lado a lado o Picture in Picture funciona muy bien, y una de las combinaciones más utilizadas, es decir, poder mostrar en una pantalla lo que estás viendo a través de tu smartphone y por ejemplo en la otra la aplicación YouTube de ambos televisores, en ambos modelos es posible, pero en ninguno de ellos es posible reproducir dos dispositivos conectados a puertos HDMI diferentes. No sé si sea posible en otros países, pero por lo menos aquí en Colombia no es posible. Y también se pueden otras combinaciones, como por ejemplo en una pantalla conectar una cámara web a alguno de sus puertos USB y en la otra, por ejemplo, algo conectado a alguna entrada HDMI, entre otras combinaciones. También es bueno que sepas que el cambio de relación de aspecto para intentar deshacerte de las barras horizontales negras no es posible en ambos televisores, ni con YouTube ni con Netflix. Lastimosamente no sé por qué no es posible, pero simplemente no se puede. Por lo menos eso sucede aquí en Colombia. No sé si pudiera variar dependiendo de cada país. Pero por lo menos con otras aplicaciones en el LG sí funciona, aunque en el Samsung sigue sin funcionar con otras aplicaciones. Y por ejemplo en el LG lo he probado tanto con Disney Plus como con HBO Max, también con Amazon Prime, y funciona muy bien. Lo puedes realizar de esta manera. Obviamente sacrifica un poco lo que ves en pantalla, pero te deshaces completamente de las barras horizontales negras que a algunas personas les puede llegar a molestar. Y en el caso del Samsung, el cambio de relación de aspecto solamente es posible, por ejemplo, al conectar algo a algún puerto HDMI. En este caso, como ejemplo, utilizo una consola de videojuegos. Y también se puede optar por cambiar la relación de aspecto de forma manual, como puedes percibir, agrandarla, hacerla más delgada, moverla un poco hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia arriba. Y pues realmente es una función muy útil, aunque se limita a que solamente es posible cuando conectas el dispositivo a algún puerto HDMI. Mientras que en el caso del LG ya mencioné que se puede tanto con aplicaciones como al conectar algo a algún puerto HDMI, pero en este caso en el LG por alguna razón esta función de cambio de relación de aspecto se limita considerablemente. Y en el caso de los navegadores de internet, considero que el que tiene el sistema operativo WebOS es muy superior. Se puede tanto acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, lo cual facilita muchísimo todo. La carga de páginas web es muy fácil, muy rápida, aunque obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. También se puede hacer uso de una función que puede ser muy útil para muchas personas, y es esta que te voy a mostrar, conocida como visualización de TV, con la cual en una pantalla puedes ver algo conectado a alguna entrada HDMI y en la otra pantalla simplemente leer algo de alguna página web. Y por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, ya sea por ejemplo Crunchyroll, JK Anime, Anime FLV, simplemente que en aquellas que sean gratuitas sí o sí va a aparecer publicidad, a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios.
Mientras que en el caso del navegador de internet del sistema operativo Tizen del Samsung, una limitación en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, es que no permite búsqueda por medio de comandos de voz. Aclaro que esa tonalidad rojiza que puedes percibir es simplemente un efecto de la cámara con la que estoy grabando. Lo otro que debes saber es que por supuesto se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web y también en aquellas que sean gratuitas. En la mayoría de ocasiones sí o sí va a aparecer publicidad. Hablando de la calidad gráfica, debes primero saber que este televisor y otros televisores Samsung de gama media y gama alta cuentan con el parámetro calibración inteligente, pero para esto debes registrar tu televisor y además hacer uso de un celular Samsung, ya sea un Galaxy, un Note o un Flip, que sea por lo menos del 2019 y solamente aplica para el modo de imagen película. Mientras que el LG cuenta con esta función que me parece genial, que se conoce como asistente de imagen personalizada, que añadieron en este modelo C3 y supongo que también en otros modelos LG de este 2023, y lo que hace el software de televisor es simplemente mostrarte una secuencia de imágenes y en cada secuencia escoges dos de acuerdo a tus gustos. Y al final el software va a crear unos resultados de acuerdo a lo que escogiste, de acuerdo a tus gustos. En este caso, al parecer a mí me gusta una imagen nítida y fría, y realmente sí me gustan estos resultados porque no soy amante de altas cantidades de brillo ni tampoco de una saturación excesiva en cuanto a colores. Aquí pueden notar mejor los cambios de imagen, primero en el caso del LG, entre los resultados de imagen personalizada y por ejemplo los resultados que provee el modo de imagen predeterminado vívido, entre otros modos de imagen. Y cabe mencionar que estos resultados, que por ejemplo en este caso los apliqué utilizando un contenido con HDR10, estos resultados de imagen personalizada también van a aplicar para cuando el contenido tenga, por ejemplo, Dolby Vision o simplemente sea un contenido sin alto rango dinámico, es decir, en rango dinámico estándar. También quiero que sepas que en esta comparativa y en otras comparativas que he realizado siempre muestro los resultados con las configuraciones que vienen de fábrica. Y esto lo hago simplemente porque la gran mayoría de personas quieren ver lo que van a obtener al destapar sus televisores y encenderlos por primera vez. Obviamente después, si las personas quieren, pueden aplicar configuraciones de imagen de acuerdo a sus gustos, o a veces subo videos con configuraciones de imagen recomendadas. O pueden pagarle a un calibrador profesional, pero obviamente sería un dinero extra. Es bueno hacerte caer en cuenta, si aún no lo has notado, que en la mayoría de modos de imagen, cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, en este caso HDR10, en el caso del Samsung los colores tienden a veces a lucir levemente más saturados, aunque la diferencia entre ambos modelos realmente en la gran mayoría de escenas no es muy grande. Yo personalmente prefiero los resultados que me provee el LG. Pero una persona que quiera simplemente colores un poco más saturados, y también debo decir que en la mayoría de ocasiones con mayor cantidad de brillo, entonces el Samsung QD OLED S95B será su respuesta. Aunque considero que la cantidad de brillo que provee el modelo C3 puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas. Además, con algunos contenidos, el brillo en el S95B con los modos de imagen película y filmmaker a veces tiende a decrecer un poco, pero eso varía dependiendo de cada contenido. Y una diferencia muy notoria entre ambos modelos es que el C3 cuenta con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, mientras que el Samsung S95B no. Ningún televisor Samsung hasta la fecha cuenta con esa tecnología, pero sí cuentan con el HDR10+, que sería la competencia directa del Dolby Vision. Lo malo es que actualmente hay muy poco contenido con HDR10+, por lo cual cuando el contenido tenga Dolby Vision, en el caso del LG esa tecnología automáticamente se va a activar. Mientras que en el Samsung, en ese caso, se activará el HDR10, a menos que el contenido por alguna razón sea compatible con HDR10+.
Pero desde mi punto de vista la tecnología HDR10, a pesar de que no maneje metadatos dinámicos como si lo hacen el Dolby Vision y el HDR10+, aún así me parece que el HDR10 hace un muy buen trabajo en la gran mayoría de escenas. Y también quiero decirte que en este modelo Samsung en algunos modos de imagen tiende a veces a mostrar una leve saturación rojiza en toda la pantalla. Más adelante haré un video con configuraciones de imagen recomendadas para reducir ese aspecto, pero en general hace un muy buen trabajo al igual que el C3. Otro aspecto muy importante es el rendimiento con escenas que tengan mucha oscuridad. El S95B no cuenta con polarizador, mientras que el C3 sí. Y esto resulta tanto en ventaja como en desventaja en ambos modelos. Quiero primero que te enfoques en mi reflejo en ambas pantallas. En el caso del LG se nota muchísimo en estas condiciones, mientras que en el Samsung no tanto. Y esa sería entonces la ventaja y desventaja entre ambos modelos en esta área. Pero en el caso del LG, en estas condiciones de buena luz ambiental, los colores siguen luciendo negros, mientras que en el Samsung levemente grisáceos. Pero al apagar las luces de la habitación, en ambos modelos, en este tipo de escenas el rendimiento es perfecto, colores negros profundos y por supuesto nada de efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Y sí debo recalcar que en estas condiciones de escenas oscuras los detalles se notan un poco mejor en el caso del Samsung, aunque en el LG también se notan muy bien, simplemente que quien quiera mejor claridad, el Samsung será en este caso su respuesta. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar en ambos televisores. Debo decirte que los resultados son muy similares en el sentido de que cuando ambos televisores quieren mostrar contenido de muy baja resolución, en ninguno de ellos se van a notar tantas partes pixeladas, con lo cual desde mi punto de vista es genial. El trabajo es muchísimo mejor en comparación por ejemplo a televisores de gama baja, tanto de estas como de otras marcas. Y recuerda que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Y creo que has podido notar que particularmente con el Filmmaker Mode la diferencia en cuanto a colores cambia notablemente en comparación a otros modos de imagen entre ambos modelos. Quiero hablarte además de las funciones conocidas como ABL y ASBL. La que ves en pantalla con este ejemplo de este cuadro blanco es la que se conoce como ABL o limitador automático de brillo, que lo que hace es simplemente que cuando una forma, en este caso el cuadro blanco, se presenta en pantalla más pequeñita o en un menor porcentaje, tiende en ese caso a mostrar mayor cantidad de brillo en comparación a cuando se muestra en pantalla en un mayor porcentaje, como estás pudiendo notar. Esta función la tienen tanto televisores con tecnología OLED, como es el caso de estos dos, como también algunos con tecnología LCD LED. Y esta función simplemente no se puede desactivar. Y este cambio de brillo suele ser un poco más notorio y más drástico, específicamente en televisores con tecnología OLED. Y la función conocida como ASBL, que actualmente solamente poseen los televisores con tecnología OLED, lo que va a hacer es que cuando los televisores detectan que hay un logo en pantalla por mucho tiempo, como por ejemplo cuando juegas videojuegos de ese tipo, lo que hacen entonces los televisores es intentar decrecer la cantidad de brillo de forma gradual en toda la pantalla. Lo bueno es que en estos modelos ese cambio de brillo realmente no es tan brusco, no se nota tanto y no me parece tan molesto ni tan distractor, por ejemplo, en comparación a otros modelos OLED de años pasados. Y por lo menos ya pude comprobar que en el S95B fácilmente se puede desactivar esta función simplemente haciendo uso de la aplicación SmartThings. Mientras que en el modelo C3 todavía no lo he podido comprobar, y esto lo digo porque he leído y he escuchado que en modelos LG OLED de este 2023 esa función ASBL no se puede desactivar de forma manual como si se podía por ejemplo en modelos LG OLED de años pasados.
Pero aún si no se pudiera desactivar, créeme que esta función ASBL no es tan distractora en este modelo C3 y tampoco en el S95B. Y aquí aprovecho para recalcar que el efecto de pantalla sucia en ambos modelos es prácticamente imperceptible, tanto al ver o jugar videojuegos de este tipo, como por supuesto cuando colocas dos pantallas grises puedes percibir que el efecto de pantalla sucia es muy poco notorio en ambos televisores. También quiero recalcar que el manejo de los reflejos provenientes de focos de luz es muy bueno en ambos modelos, pero cuando se trata por ejemplo de reflejos de luz natural proveniente de las ventanas o los reflejos de lo que hay en la habitación, ya sabes que el resultado será mejor en el caso del S95B. Los ángulos de visión en ambos televisores son muy buenos por el simple hecho de tener tecnología OLED. En ninguno de ellos los colores van a perder tanto volumen ni a lucir blanquecinos cuando sus pantallas sean observadas desde ángulos muy amplios, lo cual desde mi punto de vista es genial, por ejemplo cuando muchas personas deban sentarse alrededor de estas pantallas, ya sea a ver un partido de fútbol, a jugar videojuegos o disfrutar de alguna película. Y en cuanto a escalado de imagen, cuando veas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando conectes un dispositivo a algún puerto HDMI, como por ejemplo un decodificador de señal digital, en ambos televisores el resultado es muy bueno. El LG cuenta con el parámetro TrueMotion y el Samsung con el parámetro ajustes de claridad de imagen. En ambos casos, si quieres, los puedes colocar en personal y modificar el decrecimiento de borrosidad y de vibración en caso de que así lo quieras. También puedes probar con el OLED movimiento, pero oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker, por lo cual realmente en el caso del LG recomiendo mucho el movimiento suave, y en el caso del Samsung colocar los ajustes de claridad de imagen en automático. Y en ambos televisores, en ambos casos, se van a generar los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto conocido como judder o vibración, y los artefactos que puedes percibir son muy poco notorios. Para este apartado gaming quiero empezar mencionando que ambos modelos tienen game bars, como puedes percibir. Lo que quiero recalcar aquí es que en el caso del C3, los modos de imagen dentro de la Game Bar solamente se pueden modificar cuando el modo de audio está en optimizador de juego, porque con otros modos de audio, como te voy a mostrar, simplemente por alguna razón no se pueden modificar los modos de imagen. Y eso es extraño porque, por ejemplo, en el modelo LG OLED C2 y en general en modelos LG de años pasados que tienen Game Bar, la función de modo de imagen se puede modificar sea cual sea el modo de audio que se escoja. Y en el caso del Samsung, pues simplemente de forma automática el modo de audio se cambia a modo juego, y en ambos casos, para que la Game Bar aparezca hay que seleccionar obviamente el modo juego. Simplemente recuerda que en el caso del LG además debes seleccionar sí o sí el modo de audio en optimizador de juego para hacer que los modos de imagen dentro de la Game Bar se puedan cambiar. Aquí te muestro de una mejor forma las diferencias que existen entre cada modo de imagen dentro de estas Game Bars en ambos televisores, siendo el modo deportes el que más genera diferencias en ambos modelos, porque en el LG satura más los colores, mientras que en el Samsung los muestra más apaciguados o levemente más naturales. Y por supuesto, a través de estas Game Bars puedes acceder a modificaciones extra. Por ejemplo, en la Game Bar del LG puedes modificar y activar las tecnologías de frecuencia de actualización variables, también el modo automático de baja latencia, mientras que en el caso del Samsung por lo menos está el Game Motion Plus del juego. En este caso se puede activar porque utilizo un splitter HDMI que no me permite la salida de frecuencia de actualización variable, pero si conectara la consola directamente al televisor, por ejemplo la Xbox Series X o la PlayStation 5, simplemente este parámetro no se puede activar porque no habría necesidad. Y ambos cuentan con el parámetro HDR juego, conocido como HGIG, que muchas veces mejora el contraste, pero a costa de apagar u oscurecer un poco la imagen en aquellos videojuegos que tienen alto rango dinámico. Y la diferencia aquí es que el LG tiene Dolby Vision para gaming y el Samsung HDR10+ para gaming.
Los tiempos de input lag en ambos modelos, tanto en la teoría como en la práctica, son muy buenos. Yo aún no cuento con un dispositivo que me permita conocer de forma exacta estos tiempos de input lag, y en ratings.com hasta la fecha aún no analizan al modelo C3, pero muy probablemente sean similares en comparación a los del modelo C2. En el S95B también por supuesto son muy buenos y considero que casi cualquier gamer quedaría satisfecho con estos tiempos tanto en 4K a 60 Hz como en 4K a 120 Hz. Es importante destacar que ambos televisores tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables. El rendimiento es increíblemente bueno en ambos televisores, tanto en calidad gráfica como en apartado de colores, como también por supuesto en manejo del movimiento. Nunca he llegado a experimentar ni efecto ghosting ni tampoco el efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing, y esto se debe a que ambos modelos, como ya mencioné, son compatibles con frecuencias de actualización variables. Ambos modelos también tienen un muy buen tiempo de respuesta. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología OLED, que siempre tienden a tener valores muy bajos en este parámetro, es decir, que los píxeles pueden cambiar mucho más rápido de un color a otro en comparación, por ejemplo, a televisores con tecnología LCD LED, con lo cual la experiencia en cuanto a manejo del movimiento es increíblemente buena, lo cual es muy relevante especialmente en este apartado gaming. Y aquí quiero recalcar que cuando quieras jugar videojuegos de este tipo que tengan muchas partes oscuras y con las luces de la habitación totalmente encendidas, el rendimiento va a ser mucho mejor en el S95B, en el sentido de que se notan menos reflejos o casi nada de reflejos muchas veces de lo que tienes en la habitación, mientras que en el LG sí que se notan más. Pero recuerda que los colores negros en estas condiciones en el S95B pueden lucir levemente grisáceos, mientras que en el LG siempre van a lucir negros profundos. Pero cuando apaga las luces de la habitación, que sería lo más normal o lo más recomendado para disfrutar de una muy buena experiencia de terror, el rendimiento en ambos televisores es simplemente muy bueno. Lo que debes saber es que las áreas que tengan muchas partes oscuras se notan con mayor facilidad en cuanto a detalles en el QD OLED S95B. Pero quiero recalcar que en el OLED de LG también se notan muy bien los detalles. Y por supuesto, en ninguno de estos dos televisores vas a llegar a experimentar ni efecto clouding, ni blooming, ni sangrados de luz. Y en cuanto a las entradas, en el C3 pueden notar que incluye una para el IR Blaster, el cual se incluye dentro de la caja. Tiene una entrada para el cable de la antena de aire, una entrada para el cable digital óptico, una para el cable LAN para internet, los 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K y tecnologías de frecuencias de actualización variables, y 3 puertos USB 2.0. Mientras que el Samsung en su parte posterior baja tiene 2 puertos HDMI 2.1, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, y en la parte posterior lateral tiene 2 puertos USB 2.0 y otros 2 puertos HDMI 2.1. Y en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlos sin parar, también por supuesto con videojuegos, los rangos de temperatura son más o menos altos en ambos modelos, pero dentro de lo normal, debido a que tienen cantidades de brillo relativamente altas y cuentan con tecnologías gaming avanzadas. Ya para ir terminando, quiero hablar primero del sistema de sonido de ambos modelos. Y es que si bien en teoría la potencia del Samsung QD OLED S95B es superior, me parece que en la práctica el rendimiento es un poco mejor por parte del LG OLED C3, en el sentido de que por lo menos desde mi punto de vista, o que por lo menos a mí me pareció que generaba más bajos y una experiencia en general más envolvente, y además el LG tiene más modos de imagen. Ambos televisores cuentan con la tecnología Dolby Atmos y se puede activar aún sin la necesidad de conectar un dispositivo HDMI a algún puerto HDMI, especialmente aquel compatible con canal de retorno de audio mejorado. Es decir, que la tecnología Dolby Atmos se puede activar, por ejemplo, utilizando aplicaciones de streaming. Pero vuelvo y te reitero que yo personalmente considero que el rendimiento del sistema de sonido
puede llegar a ser un poco mejor o más agradable para la gran mayoría de usuarios. Pero no quiero decir que el rendimiento del sistema de sonido del Samsung sea terrible, porque también me pareció que es muy bueno. Pero a mí personalmente me gustó más el rendimiento del sistema de sonido del LG. Sea como sea, al final de este video vas a poder escucharlos lado a lado para que notes las diferencias y más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real. Y ya para terminar, quiero simplemente hablar de lo que se conoce como retención de imagen y quemado de píxeles. Simplemente quiero que tengas presente que bajo condiciones extremas, de acuerdo a ratings.com, el QD-OLED puede ser un poco más propenso a ese aspecto, pero obviamente estamos hablando de condiciones extremas o de hecho muy extremas. Ten presente que si por ejemplo tú sabes que los canales de televisión que vas a observar a diario tienen un logo en pantalla, por ejemplo ESPN, Fox Sports o un canal de noticias donde siempre aparezca un logo en la parte de abajo con el subtítulo de alguna noticia por muchas horas. O si los vas a utilizar para un apartado gaming extremo donde sepas que en esos videojuegos siempre va a haber un logo en pantalla y los vas a utilizar en esas condiciones 4, 5 o más horas diarias durante semanas, meses o años seguidos, entonces ningún televisor OLED es recomendado para ti. Mucho menos si los vas a utilizar como monitores de PC para trabajo, porque de hecho creo que el estrés será superior, porque siempre va a aparecer un logo en pantalla, ya sea de algún programa como Word, algún programa de diseño o de edición de video, entre otros. Y en ese caso entonces sería mejor que te vayas por un televisor con tecnología LCD con algún tipo de retroiluminación LED, por ejemplo uno mini LED que se asemeja mucho a un televisor con tecnología OLED en cuanto al rendimiento en escenas oscuras y además pueden generar mayor cantidad de brillo en la mayoría de casos. Pero si vas a utilizar tu televisor OLED, ya sea por ejemplo el C3, el S95B u otro televisor OLED actual, en esas mismas condiciones, pero por menos horas diarias, digamos 3, 4 horas o menos horas, entonces eso permitirá que el ciclo de limpieza de píxeles se pueda llevar a cabo con mayor frecuencia y así prevenir aún más el riesgo de retención de imagen que pueda llevar a un quemado de píxeles. Simplemente recuerda que ese ciclo de limpieza en ambos modelos se lleva a cabo cuando la pantalla está apagada y debes dejarlos obviamente conectados a la red eléctrica. Y como tal, hablando ya de las ventajas y desventajas de ambos modelos, simplemente recuerda que el rendimiento en escenas oscuras bajo condiciones de luz ambiental es mejor en el S95B porque muestra menos reflejos de los que tienes en la habitación, mientras que en el C3 se notan más. Y cuando apagas las luces de la habitación, el nivel de detalles en el S95B es un poco mejor. En cuanto a brillo, el S95B también tiende a mostrar mayor cantidad en la mayoría de modos de imagen y usualmente colores un poco más saturados. Por otro lado, el LG considero que el rendimiento en escenas oscuras también es muy bueno, especialmente en la condición que se recomienda, que es en una habitación con poco o nada de iluminación. La cantidad de brillo que provee el LG puede ser más que suficiente para la gran mayoría de usuarios. La representación de colores de hecho también es cuestión de gustos. A mí personalmente me gustan más los colores que provee el LG. El sistema de sonido también me gustó más por parte del LG. En cuanto al apartado gaming, ambos modelos son muy completos y aquí realmente la principal diferencia actualmente sería el precio. Obviamente el modelo C3 está mucho más costoso y si estás indeciso entre cuál de estos dos modelos comprar, obviamente en este caso por lo que tiene que ver con el precio, el S95B podría ser una opción un poco más inteligente. No sé tú qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál escogerías y por qué. Por favor déjamelo saber en la caja de comentarios y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que además te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.